creo que ahora, en este mes de los enamorados y de los enamoramientos, hay que poner nuevamente sobre el tapete la elección de pareja, ¿no? Porque es un tema que siempre tiene vigencia, es un tema que siempre rige, y volverlo a considerar nunca estará de más, ¿no? De modo que comenzaré manifestando que uno de los poemas humanos de César Vallejo dice en sus primeros versos lo siguiente: considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, y que es lóbrego mamífero y se peina. Bueno, hay que preguntarse, ¿cómo le va a este lóbrego mamífero que se peina, ¿no?, en materia de enamoramiento, ¿no? La primera comprobación, y creo que los más de los televidentes y de las televidentes me van a tener que dar la absoluta razón, la primera comprobación y la más deprimente es que la elección de pareja generalmente es un error. Los electores se equivocan casi siempre. Claro que al principio esto no se nota porque existe el fenómeno del enamoramiento, en el cual cada uno de los miembros de la pareja cree ver en el otro excelencias, virtudes y maravillas, ¿no? Después, cuando va pasando el tiempo, comienza a distinguir las imperfecciones y las minusvalías, ¿no? Y las dificultades que esa relación comienza a originar, además por un simple proceso de desgaste, ¿no? Porque no se puede fijar exactamente cuánto tiempo dura el enamoramiento. A veces, creo que Marcela Robles me decía, lo dijo aquí en este mismo programa, puede llegar a durar pues 1 año o 2, ¿no? Pero hay enamoramientos que duran muy poco, semanas, ¿no? Un par de meses, ¿no? Entonces después, pues cuando se tranquiliza la tormenta, cuando amaina el temporal, las cosas son diferentes, pues, y entonces viene lo bueno. Claro que se podría pensar que sin enamoramiento el error no se produciría. Pero es un planteamiento equivocado, porque el enamoramiento no ocasiona el error. El enamoramiento lo único que hace es ampliarlo, ¿no? Amplificarlo, desmesurarlo, ¿no? Pero no lo origina. También sin enamoramiento se produciría la equivocación, aunque naturalmente no sería pues tan llamativa como la equivocación que se produce estando enamorada la pareja, ¿no? Ya con el enamoramiento, entonces la equivocación es llamativa, aparatosa, ¿no? Ahora, esta equivocación es persistente y pertinaz, no es una equivocación ocasional. Claro, porque alguien me podría decir, oiga, pero usted se equivoca, porque Séneca nos dijo hace muchísimos siglos, ¿no?, que errar es humano, ¿no? Entonces, ¿por qué se sorprende tanto de que los enamorados hierren, ¿no? Sí, efectivamente dijo eso Séneca, errare humanum est. Pero hay una segunda parte de esta sentencia, que no la dijo Séneca, pero la agregaron los escolásticos. Una segunda parte de esta sentencia que es tan importante como la primera, o quizás más importante, ¿no? En la segunda parte dice, perseverare autem diabolico, ¿no? Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Ahora,
hay que preguntarse por qué se equivoca tanto el ser humano al emparejarse. ¿Por qué se equivoca tanto el ser humano en la elección de pareja? Para mí, la orientación más conveniente al respecto la ha dado la moderna etología, ¿no? La escuela etológica contemporánea, Lorenz, Eibesfeld y compañía, ¿no? De todos ellos grandes etólogos. Esta escuela ha señalado un hecho que es incontrovertible: la enorme desproporción que existe entre los logros que ha hecho el ser humano respecto al dominio de la naturaleza y a la conquista del espacio exterior. Esos logros son indubitables. Ha podido, por ejemplo, irse a la Luna, ¿no? Y seguramente más adelante, si es que no se extingue la especie, pues se irá pues más lejos, ¿no? Bueno, eso ha sido pues una conquista extraordinaria y en ese terreno son verdaderas conquistas las que ha hecho el hombre. Pero en cuanto se refiere al conocimiento de sí propio y en cuanto se refiere al conocimiento de los demás, el hombre no ha hecho esos avances. El hombre no ha tenido esos logros. Sigue siendo, en ese sentido, un ser completamente primitivo, sin retrotraer tanto la causa, o sea, simplemente retrocediendo hasta el Paleolítico superior, 30.000 años, que pues nada en el reloj de la evolución, ¿no? Desde hace 30.000 años hasta la fecha, en materia de conocimiento propio, en materia de conocimiento de los demás, y en relacionarnos con los otros, y en llevar una vida armónica, productiva, etcétera, hemos avanzado muy poco, nada, ¿no? O sea, en ese sentido, el hombre sigue siendo un ser prehistórico, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué, si a la vez el hombre ha podido hacer lo que ha hecho en materia de descubrimientos y en materia científica? ¿Y por qué en este punto sí se ha estancado? ¿Cuál es la explicación? Bueno, a mí me parece que la aclaración más pertinente y más consistente es la que han dado los etólogos, ¿no? Y que también es una explicación deprimente también. La explicación que han dado los etólogos es que el conocimiento de los demás y el conocimiento de sí propio no se han producido en la medida en que se ha producido el conocimiento de lo que no nos es personal, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento y la conquista del espacio, etcétera, ¿no? Porque hay una limitación ad infinitum en el hombre, y es que la naturaleza no le ha dado esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Entonces, sencillamente, si no tenemos esa capacidad, no podemos desarrollarla, ¿no? Así es de sencillo. Claro, la comprobación es deprimente, pero hay un hecho que es fundamental. No en vano han transcurrido 45.000 años, repito, para no remontarnos pues al Paleolítico medio, no simplemente el Paleolítico superior. Bueno, y ya pues en 45.000 años hubiéramos pues avanzado algo, ¿no? Hemos avanzado una barbaridad respecto a lo otro en estos miles de años, pero una barbaridad, algo así gigantesco. Pero respecto al conocimiento de nosotros mismos y al conocimiento de los demás, no hemos avanzado. No es porque no hayamos querido avanzar, no es porque nos hayan prohibido avanzar, no. Los etólogos respecto a este punto son terminantes. No hemos avanzado porque en este asunto no podemos avanzar. Y si podemos, es
solo después de un grandísimo esfuerzo, de un considerable denuedo. Y eso lo podrían lograr 2 o 3. Pero en general nos es ajeno, no tenemos la capacidad de hacerlo. Es triste, ¿no? Porque se le ha reprochado se le ha dicho, oiga, ustedes son unos pesimistas, ¿cómo es posible? El hombre puede. No, pero es que ya ha podido, pues, demostrarlo. Pues no ha podido demostrarlo. Decía que el ser humano tiene, respecto al conocimiento propio y respecto al conocimiento de los demás, una desconcertante incapacidad de aprender. Les decía que desde el Paleolítico Superior, digamos, desde hace 40 o 45 mil años hasta la fecha, ya ha podido aprender, pero no ha aprendido, no aprende. Entonces los etólogos vienen ahora a decirnos que el ser humano no aprende porque hay en juego factores hereditarios, factores innatos, un programa genético que no le permite aprender. Ya que el asunto no es porque no quiera aprender, o porque el otro lo engañe, o lo mueva al desacierto. No. Es que no puede acertar. Siempre he dicho, no es que la pareja se equivoque, es que no puede acertar. Entonces se va a equivocar siempre, pues. Pero esta permanente equivocación es estructural, es lo que en inglés se llama built-in. Entonces, la cultura, el aprendizaje, no nos va a permitir actualizar una capacidad que no tenemos. Y que si tenemos, la tenemos pues con un carácter absolutamente vestigial, ¿no? Entonces, venimos así, con esta incapacidad de fábrica. No es que no queramos, es que aunque quisiéramos, no podríamos tampoco. Y ya, otra vez he dicho esto mismo, y me dicen, oiga, pero usted es muy pesimista, usted al declarar bueno, además yo en primer lugar le digo que yo no soy el que declara, estoy repitiendo lo que han declarado científicos que han dedicado toda su vida a estudiar el punto, ¿no? Porque me dicen, claro, que usted al insistir en esto está pues desmotivando a la gente que en realidad quisiera conocer, etcétera. Bueno, eso a mí no me cuentan ese cuento, ¿no? Porque la gente lo último que piensa es en conocerse a sí misma, ahora en plena videocracia, donde está llena de estímulos y donde la extraversión es lo que prevalece, ¿no? Para conocerse a sí mismo hay que tener la vigencia de lo contrario, no de la extraversión, sino de la introversión. Porque el conocimiento de sí propio es un fenómeno de introversión, no de extraversión. De modo que sencillamente es así. Vean, voy a citar a un gran hombre, un excepcional escritor y poeta, de talla prócer, ¿no? Y de notoriedad mundial. Me refiero a Goethe. Si ustedes tienen el tiempo suficiente y la paciencia de leer las extensas conversaciones de Goethe con Eckermann, verán que en una de esas conversaciones se toca este punto del conocimiento de sí propio. Y Eckermann le dice a Goethe, o sin que le diga nada, Goethe declara, porque con Eckermann tenía mucha confianza, se sentía muy cómodo, y declara que él en ningún momento de su ya larga existencia, ¿no? Ha pensado ni remotamente en conocerse a sí mismo. Es que no ve cuál es el propósito ni la finalidad, ni qué interés tendría eso.
señores televidentes, no lo dice Juan ni María, los dice nada menos que Goethe. Que una persona, pues, de ese calibre, en ningún momento haya visto la importancia, o la gran importancia que se le ha dado a este conocimiento, creo que nos debe hacer pensar, ¿no? Claro, están familiarizados con el oráculo de Delfos y con Sócrates y con toda la sabiduría griega. Está bien, pues. Pero ¿por qué no llegamos a ponerlo por obra? Porque una cosa son las buenas intenciones y las frases memorables, y otra cosa es la realización de lo que contienen, ¿no? Y en ese punto, pues, no hemos hecho nada, pues. Entonces creo que Goethe, ¿no? Que entre otras cosas, además, no solamente decía esto, no solamente decía que lo último que se le ocurriría pues sería conocerse a sí mismo, ¿no? Y que para él no tenía ningún interés ni importancia, sino que además también le confesó a Eckermann que en sus ya muchos años, ¿no? Porque vivió muchos años, solo había sido feliz, lo que se llama feliz, ¿no? Una semana, o algo así. No sé si es 1 o 4 semanas, pero aún si son 4, es un mes, pues. Entonces imagínense un octogenario que declare que en los 80 y pico de años ha sido feliz. Un mes, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que no tenemos, pues, la talla de Goethe, ¿no? ¿Qué nos queda? Eso lo declara abiertamente, ¿no? Claro que un etimologista, y acá yo voy a obrar como etimologista, le podría haber dicho a Goethe que ahí sí se equivocó, porque si nosotros consideramos la felicidad desde el punto de vista estrictamente etimológico y tal cual la entendían los latinos, entonces Goethe no fue, pues, feliz un mes durante toda su existencia, sino toda su existencia, o por lo menos toda su existencia, pues, donde produjo, ¿no? ¿Por qué? Porque Felix en latín, o sea, feliz, significa fecundo, creativo, productivo, fructífero. De un árbol frutal, decían los latinos, felix arbor, árbol feliz. ¿Por qué? Porque daba frutos, claro. Y para el latino, la persona que no produce, la persona infecunda, nula, es la persona infeliz, ¿no? Claro, para nosotros en la idea popular o populachera de felicidad, la felicidad sería, pues, estar, ¿no? Gozando de la vida en una playa del Caribe y todo eso, ¿no? Que, no, bueno, ya ustedes conocen eso. No, esa felicidad jamás pensaron los latinos en que eso sea la felicidad. Entonces, si la felicidad es esto otro, la fecundidad, la obra, ¿no? La producción. Entonces Goethe no fue, pues, feliz, como él decía, 4 semanas, ¿no? Fue feliz muchísimos años, ¿no? Evidentemente. Pero creo que es interesante, ¿no? Porque una persona, digamos, de esa importancia, que una persona así haya declarado que lo último que se le ocurriría es conocerse a sí mismo, creo que es algo que nos debe hacer pensar. Bueno, pero además hay otro aspecto que quiero recalcar, y es lo siguiente. En 1982, los investigadores Lacoste, Utansen y Holloway descubrieron que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino. Tiene un cuerpo calloso más ancho y más extenso, ¿no? Y por lo tanto las conexiones interhemisféricas son mayores, ¿no? Lógicamente. Esto, que para mí fue un hallazgo sensacional, yo ingenuamente en esa época, porque yo en esa época también incluso daba una conferencia sobre el punto, dije, habrán de ser considerables los hallazgos que acabo yo de referir, ¿no? Bueno, por supuesto no fueron, pues, considerables, ¿no? Porque el ser humano desde tiempo inmemorial se dedica a la implausible tarea de ignorar todo lo verdaderamente importante. Han pasado ya más de 30 años
¿no? Y hay muchísima gente, creo que la mayoría, que sigue ignorando este descubrimiento sensacional. Y es sensacional porque, lejos de facilitar la relación entre los sexos, la dificulta. Porque si hay ya una diferencia anatómica en el cerebro de la mujer respecto al cerebro masculino, entonces de ahí se deducen una serie de cosas, como por ejemplo que por esta mayor interconexión, entonces la mujer es más integradora y el varón, por esta menor interconexión de su cerebro, es más esquizofrénico, tiende más a la separación, etcétera, ¿no? Entonces fue algo realmente extraordinariamente importante, pero como acá lo importante me importa, la gente se olvida. Por eso me parece a mí que yo cumplo una tarea encomiable al recordar, después de 30 y tantos años, que eso fue lo que ocurrió con el cerebro femenino, y que eso dificulta, no favorece la interacción entre los sexos.